Era una noche fría de octubre en Madrid. En un restaurante elegante del barrio de Salamanca. Laura Gómez celebraba su ascenso a directora financiera con unos 30 invitados. Sus compañeros de trabajo. Su jefe. Sus padres venidos desde Sevilla y algunos familiares llenaban el salón. El ambiente era de risas y copas de vino hasta que Laura se levantó. Miró fijamente a su suegro y gritó delante de todos. «Eres patético y vergonzoso. Ojalá desaparecieras de una vez». El silencio cayó como una losa. Los camareros se quedaron congelados. Su jefe dejó el tenedor en el plato. Incluso los camareros no se movían. Pero Laura no había terminado. Se puso de pie. Lo miró a los ojos y soltó las palabras que lo cambiaron todo. «Carlos. Me das asco desde el día que te conocí». 30 pares de ojos observaban cómo destruía públicamente a Carlos Ruiz, el padre de su marido. Todos esperaban que el anciano de 73 años se levantara avergonzado y se marchara. En cambio, Carlos sacó su móvil con calma y dijo 5 palabras que lo cambiaron todo. Todos. Mirad la pantalla. Lo que apareció en el gran televisor del restaurante dejó a Laura sin palabras. Su fiesta de ascenso se convirtió en su peor pesadilla. Porque a veces la persona a la que atacas es quien tiene todas las cartas y los recibos para demostrarlo. La verdad sobre lo que Carlos había hecho por ella 3 años atrás estaba a punto de destruir el mundo cuidadosamente construido de Laura delante de todas las personas que importaban para su carrera. Y, sinceramente, se lo merecía cada segundo de lo que vino después. Mi nombre es Carlos Ruiz y vivo en la misma casa del barrio de Chamberí donde mi mujer Carmen crió a nuestro hijo Javier. La misma cocina donde le enseñó a hacer galletas. El salón donde vimos su graduación del instituto. El porche donde nos despedimos de ella hace 3 años. Carmen odiaría lo que se ha convertido esta casa, mesa vacía. Teléfono silencioso. Nietos a los que no me dejan ver. Javier vive a 15 minutos. En Las Rozas. Con su mujer Laura Gómez y sus 2 hijos, Lucía, de 8 años. Y Pablo, de 5. Antes veía a esos niños cada domingo. Les leía cuentos cuando sus padres salían. Era el abuelo Carlos que arreglaba sus bicis y les enseñaba juegos de cartas. Ahora soy el abuelo que ya no es bueno con los niños. Esa es la frase de Laura. Empezó 6 meses después del entierro de Carmen. Justo cuando comencé a tener lo que ella llamaba problemas de dinero. Carlos ya no es bueno con los niños. Le decía a Javier cuando yo pedía cuidar de ellos. Se confunde fácilmente. No es seguro. A mis 73 años sigo equilibrando la chequera al céntimo y haciendo crucigramas con boli. Pero Laura necesitaba una excusa para alejarme de los nietos. Así que de repente me estaba deteriorando. El aislamiento fue gradual. Las cenas de domingo cada 2 semanas. Luego una vez al mes cuando no estamos muy ocupados. Luego nada. Papá. Laura cree que es mejor que no vengas a la función de Lucía. Me decía Javier con voz tensa de vergüenza. Ya sabes cómo te pones de emotivo. Emotivo. Lloré en el primer solo de mi nieta porque Carmen debería haber estado allí. Eso me convertía en inadecuado para apariciones públicas. Las llamadas iban directamente al buzón de voz. Cuando llamaba al móvil de Javier, contestaba Laura: Carlos. Los niños están con los deberes. Estamos teniendo una noche familiar tranquila. Quizá llames la semana que viene. La semana siguiente nunca llegaba. La humillación económica era más sutil pero constante. Cada conversación incluía recordatorios de mi situación reducida. Papá. Quizá no deberías comprar regalos de Navidad este año. Me dijo Javier el diciembre pasado.
Laura dice que envía el mensaje equivocado a los niños sobre gastar dinero que no tienes. Había comprado a cada nieto un libro de segunda mano por 20 euros. Laura los devolvió. Apreciamos el gesto. Pero los niños tienen suficientes libros. Mejor guarda tu dinero para lo que realmente necesitas. Lo que realmente necesitaba era dignidad. Respeto. Una relación con mis nietos. Lo que Laura Gómez no sabía es que yo recordaba perfectamente por qué había pasado de viudo cómodo a jubilado luchando. Recordaba cada euro que gasté para mantenerla fuera de la cárcel. Cada activo que liquidé para contratar al equipo legal que salvó su carrera. Y recordaba por qué lo hice. No por Laura. Apenas la conocía cuando se metió en problemas. Lo hice por Javier. Porque mi hijo la amaba y si ella entraba en prisión por 10 a 15 años. Lo destruiría. Lo hice por Lucía y Pablo. Porque los niños no deberían crecer visitando a su madre entre rejas. Sacrificé mi seguridad financiera para proteger a mi familia de una verdad que los habría destrozado. Pero Laura tomó mi sacrificio y lo usó como prueba de mi fracaso. Convenció a Javier de que mi pobreza repentina demostraba que era irresponsable. Poco fiable. Inadecuado para estar cerca de sus hijos. Durante 3 años guardé silencio. Cada insulto. Cada exclusión. Cada humillación. Lo absorbí todo porque creía que proteger el matrimonio de mi hijo valía más que proteger mi propia reputación. Me equivoqué. Esa noche Laura iba a aprender que Carlos Ruiz guarda excelentes registros y que un hombre que lo ha perdido todo ya no tiene nada que perder. Vivir con mi pensión de jubilación en una casa pensada para 2 no es solo cuestión de dinero. Es sobre ecos. La taza de café de Carmen sigue en el armario. Sus gafas de leer siguen en la mesita de noche. El reloj de pared que ella daba cuerda cada domingo sigue sonando. Pero ya nadie lo escucha. 1.500 euros al mes parecen manejables hasta que sumas el IBI de una casa comprada hace 40 años en un barrio ahora carísimo de Madrid. Añade suplementos médicos. Copagos de medicamentos y calentar una casa de 3 dormitorios de los años 60 y queda poco para lujos como el Orgullo. Laura se aseguraba de que entendiera las matemáticas de mi situación. Carlos. Estás casa pobre. Anunciaba en las raras reuniones familiares a las que todavía me dejaban asistir. Deberías vender esa casa grande y mudarte a algo más apropiado para tu nivel de ingresos. Apropiado significaba barato. Significaba lejos de Javier y los nietos. Papá. Laura encontró unas residencias de mayores muy buenas a 1 hora de Madrid. Decía Javier enseñándome folletos brillantes. Las cuotas mensuales son muy razonables. 1 hora de Madrid significaba que nunca volvería a ver a Lucía ni a Pablo. Laura sabía exactamente lo que estaba sugiriendo. Pero el aislamiento de mis nietos era la verdadera tortura. Lucía había empezado a preguntar a Javier por qué el abuelo Carlos ya no venía a verlos. El abuelo está ocupado. ¿Cariño? Le decía Javier. Sin saber que yo escuchaba desde la cocina en una de mis visitas supervisadas. El mes pasado intenté llamar directamente a Lucía al viejo móvil que le habían dado. Contestó Laura. Carlos. Lucía no puede hablar ahora. Se está adaptando a una nueva rutina y creemos que es mejor que se centre en sus amigos del colegio en vez de distracciones externas. Distracciones externas. Yo era una distracción externa para mi propia nieta. Los gastos médicos se hacían más difíciles de llevar. Mi medicación para la tensión cuesta 180 euros al mes. La semana pasada cancelé la limpieza dental de 280 euros porque significaba elegir entre eso y la compra. Cuando lo mencioné a Javier, esperando que quizá ofreciera ayuda, Laura lo oyó. Carlos. Tienes que aprender a presupuestar mejor la sanidad. Quizás si vendieras la casa tendrías más dinero para gastos médicos.
Cada conversación volvía a la casa. Laura me quería fuera. Físicamente lejos de la geografía de su familia. Pero el verdadero coste de mi silencio no era económico. Era ver a mi hijo convertirse en alguien que no reconocía. Javier solía llamarme 2 veces por semana solo para hablar. Ahora nuestras conversaciones eran breves, apologéticas y siempre incluían las últimas sugerencias de Laura para mi vida. Papá. Laura cree que te vendría bien unirte a algún grupo para mayores. Salir más. Conocer gente de tu edad. ¿Gente de mi edad? Como si mi familia fuera inadecuada por edad. Papá. Laura encontró este servicio de comidas a domicilio para personas mayores. Muy asequible. ¿Personas mayores? ¿Cuándo me había convertido en persona mayor en vez de simplemente el padre de Javier? Los nietos me estaban olvidando. La última vez que vi a Pablo. Me miró tímido. Inseguro. Como a un extraño que casualmente compartía su apellido. Lucía le preguntó a Javier si yo estaba enfermo porque el abuelo Carlos parece triste todo el tiempo. Ahora yo estaba triste. Estaba de luto. No solo por Carmen, sino por la familia que creía que habíamos construido juntos. Las cenas de domingo. Los cuentos antes de dormir. La convicción de que el amor bastaba para mantener a la gente unida. Laura me había borrado sistemáticamente de la vida de mi propia familia mientras usaba mi sacrificio financiero como prueba de que merecía ser borrado. Esa noche eso iba a cambiar. Porque un hombre que ya ha perdido a su mujer, su seguridad económica y su relación con sus nietos ha llegado al punto en que la verdad es lo único que queda por proteger. La invitación llegó a través de Javier. Como siempre. Laura nunca me hablaba directamente a menos que fuera para darme un ultimátum. Papá. Laura quiere hacer una cena familiar el domingo por la noche, me dijo Javier durante nuestra llamada semanal. Tiene noticias sobre su ascenso y pensó que estaría bien celebrarlo con la familia. ¿Quién más irá? Pregunté. Los padres de Laura vienen de Sevilla. Su hermana y su marido. Unos cuantos compañeros de su trabajo. Quiere que sea especial. Compañeros de trabajo. Laura estaba mezclando celebración familiar con networking profesional. Eso debería haber sido mi primera señal de alerta. El domingo llegó gris y frío. El tipo de noche de octubre que te hace agradecer las casas calientes y las reuniones familiares. Me puse mi mejor camisa. La que Carmen me regaló para nuestro aniversario 2 años antes de morir. Y conduje mi Seat Ibiza los 15 minutos hasta el barrio de Javier. Su casa estaba cálida y luminosa. Llena de voces y risas. A través de la ventana delantera vi que Laura había puesto la mesa del comedor con su vajilla buena y servilletas de tela. Era realmente una ocasión especial. Laura abrió la puerta con un vestido azul marino que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comida. Su sonrisa era brillante y fría. Carlos. Qué bien que hayas podido venir. Pasa. Pasa. Me guió al salón donde unas 20 personas charlaban con copas de vino y aperitivos. Reconocí a los padres de Laura. A su hermana y algunas caras de reuniones familiares anteriores. Los demás debían de ser sus compañeros. Todos. Este es mi suegro. Carlos, anunció Laura. Carlos. Estos son algunos de mis compañeros de trabajo. Estamos celebrando mi ascenso a directora financiera. Siguieron apretones de manos educados y felicitaciones. Laura había posicionado esto como una celebración profesional con testigos familiares. No una celebración familiar con invitados profesionales. Durante la hora del cóctel escuché sobre todo. Laura dominaba la conversación. Describiendo sus nuevas responsabilidades. Su aumento de sueldo. Su brillante futuro en la empresa.
Laura ha pasado por algunos desafíos a lo largo de los años, decía su jefe. Ricardo. Pero ha demostrado su valía. Ha mostrado un carácter real en cómo ha manejado las adversidades. Carácter. Si él supiera. La cena fue un banquete elaborado. Laura había preparado pollo asado, 3 guarniciones y una tarta de chocolate decorada con felicidades. Laura en elegante script. Había invertido tiempo y dinero claramente en esta celebración. Me sentaron al final de la mesa. Entre el tío mayor de Laura, que estaba casi sordo, y un primo de Javier que vivía en Barcelona y apenas me conocía. El mensaje estaba claro, Carlos Ruiz estaba presente. Pero era periférico. Durante toda la cena Laura entretuvo a la mesa con historias de su crecimiento profesional, su pensamiento estratégico, su capacidad para navegar situaciones financieras complejas. Hace 3 años enfrenté lo que podría haber sido una crisis que acabara con mi carrera, le contó a su público embelesado. Pero logré darle la vuelta gracias a una planificación cuidadosa y determinación personal. Determinación personal. Casi me atraganto con el vino. Cuéntales lo de la situación legal, le pidió su hermana. Ah. Eso, Laura hizo un gesto despectivo con la mano. Tuve algunos problemas menores de cumplimiento en mi trabajo anterior. Nada serio. Pero requirió alguna consulta legal. Pude resolverlo todo rápido y seguir adelante. Problemas menores de cumplimiento. La malversación de 310.000 euros se había convertido en problemas menores de cumplimiento. Lo importante, continuó Laura, es que lo manejé todo yo sola. No necesité que nadie más resolviera mis problemas. Creo que entonces aprendí realmente el valor de la independencia. Independencia. La ironía era abrumadora. Pero Laura estaba construyendo hacia algo más grande. Lo veía en sus ojos. En cómo me miraba durante toda la cena. Me había traído allí por una razón. Y no era para celebrar su éxito. Era para establecer su dominio públicamente. Cuando sirvieron la tarta, Laura se levantó. Golpeó su copa con un cuchillo pidiendo atención. Quiero agradecer a todos que estéis aquí esta noche, empezó. Este ascenso lo significa todo para mí. Especialmente porque lo he ganado con mi propio trabajo duro y determinación. Me miraba directamente ahora. Sabéis. He aprendido algo importante en los últimos años. El éxito no es solo talento. Es tomar decisiones difíciles. Poner límites. A veces hay que proteger a la familia de influencias que podrían frenarla. La mesa empezaba a captar el subtexto. Algunas personas creen que familia significa tolerar debilidades, continuó Laura. Algunas personas creen que el amor significa aceptar irresponsabilidad. Javier miraba fijamente su plato. Pero yo creo en la responsabilidad. Creo en el respeto ganado. Y creo que a veces hay que elegir entre lealtad y crecimiento. Entonces soltó la frase que lo cambiaría todo. Carlos. Espero que lo entiendas. Me das asco desde que te conocí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura estaba allí respirando fuerte. Mirándome como si acabara de dar un golpe knockout a un oponente débil. Sus compañeros miraban sus manos. Javier estaba blanco como una sábana. Incluso los padres de Laura parecían conmocionados por la crueldad de su hija. Y entonces sonreí. No una sonrisa amarga. No una sonrisa derrotada. Sino una sonrisa calmada y sabia que pareció confundir a todos en la sala. Saqué mi teléfono del bolsillo de la chaqueta. Laura, dije en voz baja. Pero clara en el silencio absoluto. Ha sido toda una actuación. Parecía confundida por mi reacción.
Sobre todo me gustó la parte de asumir la responsabilidad de las propias acciones, continué, y de no depender de otros para resolver tus problemas. Levanté el móvil. Creo que a todos aquí les interesaría mucho aprender sobre responsabilidad e independencia. La expresión confiada de Laura empezó a tambalearse. ¿De qué estás hablando?, exigió. Me levanté lentamente, con el teléfono en la mano. Todos, dije dirigiéndome a toda la mesa. Por favor. Mirad la pantalla. El televisor de pantalla plana de la pared del comedor se encendió cuando mi teléfono se conectó. 20 pares de ojos se volvieron hacia la gran pantalla. La misma que Javier y Laura usaban para las noches de cine familiar con Lucía y Pablo. En vez de entretenimiento, iban a presenciar el suicidio profesional de Laura Gómez. Juan, dije al teléfono, con voz calmada y clara. ¿Estás ahí? Sí. Don Carlos. Estoy aquí preparado. La voz de Juan Navarro, socio senior de Navarro y Asociados, llenó la sala a través de los altavoces del televisor. Profesional. Autoritaria. Con el peso de la experiencia legal. Juan. Estoy aquí en la celebración del ascenso de mi nuera. Acaba de terminar de explicar a todos cómo ha construido su éxito a través de la independencia y la responsabilidad personal. Laura se había quedado rígida. El color se le iba de la cara mientras empezaba a entender lo que estaba pasando. También ha sugerido que soy una carga que toma recursos de su familia sin contribuir nada a cambio. Entiendo, dijo Juan. Don Carlos. ¿Quiere que aclare el historial real de independencia de la señora Gómez? Creo que sería de gran ayuda. La pantalla parpadeó y apareció la cara de Juan Navarro por videollamada. Estaba sentado en su despacho de abogados. Profesional y serio, con pilas de documentos legales visibles detrás de él en su mesa. Buenas noches a todos, dijo Juan dirigiéndose a la sala. Soy Juan Navarro, socio senior de Navarro y Asociados. Llevo 28 años ejerciendo derecho penal. Laura soltó un sonido como de animal herido. Llamo esta noche para hablar de un caso que manejé hace 3 años, la defensa penal de Laura Gómez. Ahora Laura Gómez Ruiz, acusada de malversar 310.000 euros de su empleador anterior. La cifra golpeó la sala como un puñetazo físico. El jefe de Laura se irguió en su silla. Sus compañeros parecían confundidos, luego alarmados. ¿Malversación?, dijo el padre de Laura. Laura. ¿De qué está hablando? Papá. Puedo explicarlo. La señora Gómez, interrumpió Juan, ha estado diciendo a la gente que su representación legal fue pro bono. Que nuestro despacho llevó el caso por publicidad y que resolvió sus problemas legales mediante su propio ingenio. El tono de Juan dejaba claro lo que pensaba de esas afirmaciones. Esto es categóricamente falso. El primer documento apareció en pantalla, un contrato de honorarios entre Navarro y Asociados y Carlos Ruiz fechado el 15 de marzo de 2021. El calendario de honorarios mostraba 850 euros por hora por los servicios de Juan. La defensa legal de la señora Gómez fue pagada íntegramente por Carlos Ruiz, continuó Juan con precisión. Coste total, 850.000 euros. Pagados a lo largo de 8 meses durante 2021 y principios de 2022. El jefe de Laura la miraba ahora, su expresión pasando de confusión a alarma. El caso era complejo, explicó Juan. La señora Gómez había malversado fondos sistemáticamente a través de pagos fraudulentos a proveedores falsos durante un periodo de 8 meses. Enfrentaba cargos penales con una posible condena de 10 a 15 años de prisión. Más documentos aparecieron en pantalla, informes de investigación de la Policía Nacional. Extractos bancarios que mostraban las transacciones fraudulentas. Documentos de acusación. Juan, dije.
¿Podrías explicar cómo el señor Ruiz pudo pagar esos honorarios? Por supuesto. Otro documento apareció: contrato de venta de mi casa. El señor Ruiz vendió su vivienda familiar para pagar la defensa de la señora Gómez. Precio de venta: 620.000 euros. Javier miraba la pantalla conmocionado. Papá, vendiste la casa. Espera, dije. Hay más. Más documentos: liquidación de cuenta de jubilación mostrando 25.000 euros. Venta de cartera de inversiones mostrando 145.000 euros. Préstamo personal contra activos restantes mostrando 95.000 euros. El señor Ruiz liquidó todos sus ahorros de jubilación, su cartera de inversiones, y pidió un préstamo contra sus activos restantes para financiar la defensa de la señora Gómez, dijo Juan con precisión profesional. Laura negaba con la cabeza, empezando a formársele lágrimas. El resultado, continuó Juan, fue un acuerdo de conformidad que resultó en libertad condicional, servicios a la comunidad y pagos de restitución en vez de prisión. La señora Gómez no cumplió ni un día de cárcel. Hizo una pausa para que la información calara. Este resultado solo fue posible gracias a la estrategia de defensa exhaustiva que el sacrificio financiero del señor Ruiz hizo posible. Una compañera de Laura, Patricia, se inclinó hacia adelante estudiando los documentos. Laura, ¿es esto verdad? Juan, dije. ¿Podrías explicar el acuerdo de confidencialidad? Por supuesto. El señor Ruiz insistió en confidencialidad total respecto a su implicación en el caso. Específicamente pidió que la señora Gómez no fuera informada de quién financiaba su defensa. ¿Por qué era eso importante para él? El señor Ruiz quería que la señora Gómez se centrara en su situación legal sin sentirse obligada hacia él personalmente. También quería proteger a su hijo Javier del estrés de saber que su mujer enfrentaba prisión. Javier hizo un sonido ahogado. Papá, ¿hiciste esto para protegerme a mí y a los niños? Dije en voz baja. No podía dejar que Lucía y Pablo crecieran visitando a su madre en prisión. La sala estaba en silencio absoluto salvo por el llanto silencioso de Laura. Juan. Una cosa más, dije. ¿Podrías abordar las recientes afirmaciones de la señora Gómez sobre haber manejado la situación de forma independiente? La expresión de Juan se endureció ligeramente. La señora Gómez ha estado diciendo a la gente que resolvió sus problemas legales con sus propios recursos e ingenio, que nunca necesitó ayuda externa. Otro documento apareció: las directrices originales de sentencia mostrando 10 a 15 años de prisión. El acuerdo de conformidad que mantuvo a la señora Gómez fuera de la cárcel fue el resultado directo del sacrificio del señor Ruiz de todos sus ahorros de vida. Sin su intervención financiera, dijo Juan, habría sido representada por un abogado de oficio sobrecargado y casi con certeza habría cumplido una condena significativa de prisión. La pantalla mostró un último documento: mi extracto bancario actual. Saldo 1.247 euros. Señoras y señores, dijo Juan dirigiéndose directamente a la sala. Acaban de presenciar cómo una mujer humilla públicamente al hombre que lo dio todo para salvarla de la prisión. Laura lloraba abiertamente ahora, el maquillaje cuidadosamente aplicado corriéndole por la cara. Juan, dije. Gracias por aclarar el registro. Un placer. Don Carlos. El expediente completo del caso permanecerá disponible si alguien necesita verificar estos hechos. La llamada terminó. La pantalla se oscureció. El silencio que siguió fue como nada que hubiera experimentado antes. 20 personas procesando lo que acababan de oír. Laura Gómez. La historia de éxito hecha a sí misma que acababa de dar un discurso sobre independencia y responsabilidad. Había sido salvada de la prisión por el hombre al que había llamado carga patética. Pero esto era solo el comienzo de la educación de Laura sobre las consecuencias. Porque ahora todos en esa sala sabían la verdad sobre su pasado, su carácter y su capacidad de gratitud.
Su jefe fue el primero en hablar. Laura, dijo Ricardo en voz baja. Creo que necesitamos tener una conversación muy seria sobre tu historial laboral. Pero Laura no miraba a su jefe. Me miraba a mí. Con la cara convertida en una máscara de horror e incredulidad. Carlos, susurró. No lo sabía. Nunca supe que eras tú. Sé que no lo sabías, dije con calma. Ese era precisamente el punto. Javier nos miraba a los dos. Entendiendo finalmente la magnitud de lo que acababa de revelarse. Papá, dijo. Su voz apenas audible. ¿Lo diste todo por ella? ¿Por nosotros? Todo, confirmé. Y el mundo cuidadosamente construido de Laura se derrumbaba en tiempo real delante de 20 testigos que nunca olvidarían lo que habían visto. El silencio se alargó lo que pareció una eternidad. Entonces el jefe de Laura, Ricardo López, dejó su copa de vino y habló con el tono mesurado de un hombre calculando responsabilidad legal. Laura. Necesito que respondas a una pregunta directa. ¿Es verdad lo que acabamos de oír? Laura no parecía capaz de formar palabras. Miraba la pantalla de televisión en blanco como si los documentos pudieran reaparecer y contar otra historia. Laura, la voz de Ricardo se volvió más afilada. Responde la pregunta. Yo, empezó Laura y se detuvo. Su voz era apenas un susurro. No sabía que Carlos lo pagó. Mis abogados me dijeron que era pro bono. Te lo dijeron porque yo se lo pedí, dije en voz baja. Quería que te concentraras en tu defensa. No que te preocuparas por quién pagaba. Ricardo ya estaba sacando su teléfono. Laura. Durante tu entrevista de trabajo declaraste un asunto legal menor que había sido resuelto de forma independiente. Dijiste que demostraba tus habilidades para resolver problemas. La voz de Laura se quebró. Fue más complicado de lo que expliqué. ¿Más complicado? El tono de Ricardo podría haber cortado cristal. Laura. Malversaste 310.000 euros. Eso no es un asunto legal menor. Es un delito grave. La palabra delito grave provocó un visible escalofrío de conmoción alrededor de la mesa. Los padres de Laura miraban a su hija como si nunca la hubieran visto antes. Y según lo que acabamos de presenciar, continuó Ricardo. Habrías ido a prisión si Carlos aquí no hubiera gastado casi 1 millón de euros para salvarte. 850.000, corregí con precisión. Javier finalmente encontró su voz. Y cuando habló fue con un tono que nunca había oído de mi hijo, frío. Controlado. Furioso. Laura, dijo. Sabías que papá tenía problemas financieros después de que terminara tu caso. Sabías que de repente había pasado de estar cómodo a luchar económicamente. Supuse que había hecho malas inversiones, susurró Laura. ¿Nunca conectaste las dos cosas? Dijo Javier. ¿Tus problemas legales terminando y los problemas de dinero de papá empezando? Nunca dijo nada sobre ayudarme porque no es el tipo de hombre que usa sus buenas acciones como armas, dijo una voz desde el otro lado de la mesa. Todos se volvieron. Era Patricia. La compañera de Laura. Patricia, preguntó Ricardo. Señor Ruiz, dijo Patricia mirándome con algo parecido a admiración. Usted gestionó mi solicitud de hipoteca en 2019 en el Banco Santander. Usted personalmente se aseguró de que mi préstamo saliera adelante cuando otros 3 bancos lo habían rechazado. Se volvió hacia toda la mesa. Este hombre tiene reputación en los círculos financieros. Era conocido por ayudar a la gente en silencio sin esperar reconocimiento ni crédito. Patricia miró a Laura con disgusto abierto. Y tú lo llamaste patético. Pero yo no había terminado. Había más que decir. Laura, dije sacando mi teléfono otra vez.
Ya que estamos hablando de responsabilidad e independencia, hablemos de tus recientes decisiones financieras. Los ojos de Laura se abrieron de terror. ¿Qué decisiones financieras?, preguntó Ricardo. Busqué entre mis mensajes recientes con Javier. Laura ha estado contando a sus amigas del club de lectura sobre su brillante recuperación financiera después de sus problemas legales. Cómo ha reconstruido sus ahorros mediante disciplina e inversiones inteligentes. Ricardo tomaba notas ahora. Pero aquí está la cosa sobre la disciplina financiera. Laura. Requiere tener dinero que disciplinar. Encontré lo que buscaba. Según el informe de crédito que Javier me mostró el mes pasado cuando me pidió consejo financiero. Actualmente llevas 89.000 euros en deuda de tarjetas de crédito. Laura soltó un sonido ahogado. La misma deuda que te llevó a la malversación en primer lugar, continué. Tu solicitud de hipoteca del año pasado requirió que Javier firmara como aval porque tu puntuación de crédito sigue por debajo de 580. Ricardo López escribía frenéticamente. ¿Y la cuenta de ahorros de la que has estado presumiendo? Las inversiones. La estabilidad financiera, hice una pausa para dar efecto. Laura. Vuestra cuenta de ahorros conjunta contiene 1.400 euros. Sé esto porque Javier compartió vuestros extractos cuando me pidió consejo sobre tus hábitos de gasto. La cara de Javier se puso blanca. Papá. No pretendía que tú. Está bien. Hijo. Pero aquí está lo interesante. Laura gana 95.000 euros al año. Pero después de pagos de deudas y gastos casi no le queda nada. Sin embargo, me ha estado llamando carga financiera mientras secretamente te pedía dinero para cubrir los mínimos de sus tarjetas. La realidad matemática era fea e innegable. El mes pasado Laura le pidió a Javier 3.200 euros para cubrir sus pagos de deudas, continué. Javier sacó dinero de su sueldo de profesor para ayudar a su mujer y luego me dijo que no podía llevarme a cenar por mi cumpleaños porque el dinero estaba justo. La crueldad de esa revelación golpeó la sala como una fuerza física. Así que, para resumir, dije dirigiéndome a todos ahora. Laura Gómez ha pasado 3 años llamándome carga financiera mientras ocultaba su propia catástrofe financiera. Ha presumido de ser hecha a sí misma mientras debía su libertad a mi sacrificio. Me ha dado lecciones sobre responsabilidad mientras dependía de mi hijo para cubrir sus pagos de deudas. Ricardo cerró su libreta. Laura, dijo. Su voz mortalmente tranquila. Estarás en mi despacho a las 8 de la mañana del lunes. Necesitamos hacer una revisión completa de tu expediente laboral. Tu verificación de antecedentes y tus relaciones con clientes. Ricardo. Por favor. No. Esto no es negociable. Mentiste durante el proceso de contratación sobre la naturaleza de tus problemas legales. Has falseado tu situación financiera a tus compañeros y, basándome en lo que he presenciado esta noche, tu juicio y tu carácter están fundamentalmente comprometidos. La carrera de Laura se derrumbaba en tiempo real. Pero las consecuencias familiares eran aún más devastadoras. Los padres de Laura susurraban urgentemente entre ellos. Su hermana la miraba fijamente. Probablemente calculando cómo distanciarse de este desastre. ¿Y Javier? ¿Mi hijo? Que había pasado 3 años eligiendo a su mujer sobre su padre. Finalmente habló con la voz de un hombre que había llegado al límite. Laura, dijo. Sus palabras medidas y definitivas. Le debes una disculpa pública a mi padre. Ahora mismo. Javier. No. No. Laura. Acabas de humillar al hombre que te salvó de la prisión. Lo llamaste patético delante de 20 personas. Sugeriste meterlo en una residencia para quitarlo de en medio. La voz de profesor de Javier.
La que usaba cuando los alumnos lo habían empujado demasiado lejos. Llenó la sala. Has pasado 3 años siendo cruel con el hombre que lo sacrificó todo por nuestra familia. Me hiciste elegir entre mi mujer y mi padre. Y estabas equivocada todo el tiempo. Laura miró alrededor de la mesa a 20 caras que la miraban expectantes. La mujer que había pasado la noche dando lecciones sobre responsabilidad estaba a punto de aprender lo que era realmente la responsabilidad. Carlos, dijo. Su voz rota. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Nunca supe que había sacrificado tanto por mí. Por nosotros. Pero las disculpas. Estaba aprendiendo. A veces llegan demasiado tarde para importar. El daño ya estaba hecho. La reputación profesional de Laura estaba destruida. Sus relaciones familiares. Hechas añicos. Su matrimonio probablemente terminado. Y todo podría haberse evitado si simplemente me hubiera tratado con una decencia humana básica. La justicia. Me di cuenta. A veces tarda 3 años en llegar. Pero cuando llega, es completa. La disculpa. Cuando finalmente llegó, fue tan devastadora de ver cómo lo había sido soportar el ataque de Laura. Carlos, dijo entre lágrimas. Lo siento muchísimo. Siento muchísimo no haber sabido lo que habías hecho por mí. Por nuestra familia. Las palabras resonaron en el comedor silencioso. Pero sonaban huecas. 3 años demasiado tarde y 20 testigos demasiado públicos. No entiendo por qué no me lo dijiste, continuó. Mirando desesperada alrededor de la mesa. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque quería ver quién era realmente, dije simplemente. Sin sentirme obligado hacia mí. La implicación cayó como una sentencia de muerte. Laura había suspendido ese examen de forma espectacular. Ricardo López ya estaba haciendo llamadas en la esquina. Su voz baja pero urgente. Oía fragmentos, discrepancias en verificación de antecedentes. Problemas de confianza con clientes. Revisión inmediata requerida. La vida profesional de Laura se desmoronaba en tiempo real. Laura, dijo Patricia en voz baja. ¿Te das cuenta de que la mitad de la gente en esta sala trabaja con clientes que confían en nosotros con su información financiera? La cara de Laura palideció aún más. ¿Cómo explicamos a esos clientes que su directora financiera es una malversadora convicta que mintió sobre sus antecedentes? Otra compañera añadió. No fui condenada, susurró Laura desesperada. Aceptaste un acuerdo de conformidad porque Carlos Ruiz pagó tu defensa, dijo Javier. Su voz afilada con nueva claridad. Habrías sido condenada e encarcelada si no fuera por él. La mesa se volvía rápidamente contra Laura. Sus compañeros se protegían ahora. Calculando mentalmente cómo distanciarse de alguien que se había convertido en una responsabilidad profesional. Pero las consecuencias personales eran aún más devastadoras. Javier miraba a su mujer como si la viera por primera vez. Realmente la viera. Laura, dijo lentamente. Durante 3 años has sido cruel con mi padre. Lo has excluido de la vida de nuestros hijos. Lo has humillado. Me has hecho elegir entre tú y él. Laura intentó tomar la mano de Javier. Pero él la apartó. Y todo ese tiempo él era la razón por la que no estabas en prisión. Javier. No lo sabía. Pero sabías que tu comportamiento estaba mal, la cortó Javier. Sabías que le estabas haciendo daño. Simplemente no te importaba porque pensabas que era impotente para detenerte. La verdad de esa afirmación se asentó sobre la sala como un sudario. Laura había sido cruel no porque no supiera de mi sacrificio, sino porque pensaba que podía salirse con la suya. Los padres de Laura susurraban urgentemente entre ellos al otro lado de la mesa.
Su padre parecía estar calculando responsabilidad legal y financiera. Su madre parecía estar planeando cómo explicar esto a sus amigos de Sevilla. Laura. Cariño, dijo finalmente su madre. Necesitamos hablar en privado pronto. Incluso su propia familia se estaba distanciando. El efecto dominó empezaba. Ricardo López volvió de sus llamadas con noticias sombrías. Laura. He hablado con nuestro departamento legal y de recursos humanos. Vamos a necesitar hacer una auditoría completa de tus expedientes de clientes y divulgaciones financieras. Quedarás en suspensión administrativa pendiente de la conclusión de nuestra investigación. Ricardo. Por favor. No es negociable. Mentiste sobre tu historial penal durante el proceso de contratación. Eso es causa de despido inmediato independientemente de tu rendimiento laboral. Pero el rendimiento laboral de Laura también iba a estar bajo escrutinio. También necesitaremos revisar cada interacción con clientes que hayas tenido, continuó Ricardo. Si alguno de ellos descubre que su asesora financiera tiene antecedentes de malversación, independientemente de las circunstancias, podríamos enfrentar una exposición legal significativa. La carrera de Laura no solo estaba terminando. Se estaba convirtiendo en una responsabilidad para todos los que habían confiado en ella. Patricia ya estaba haciendo fotos de la pantalla de su móvil, documentando lo que había presenciado. En horas, la historia circularía por sus redes profesionales. Laura, dijo Patricia. Entiendes que tendré que informar de esto al Colegio de Profesionales Financieros. Los profesionales financieros están obligados a divulgar historiales penales, incluso registros sellados. Las licencias profesionales de Laura estaban en peligro. Pero quizá el cambio más revelador fue cómo Javier me trataba a mí. Por primera vez en 3 años. Mi hijo me ayudó con el abrigo. Me acompañó al coche. Me preguntó si necesitaba algo. Papá, dijo Javier mientras estábamos en su entrada. No sé cómo disculparme por lo que he permitido que pasara. No necesitas disculparte. Hijo. Sí. Necesito. Elegí su comodidad sobre tu dignidad. Me quedé de brazos cruzados mientras mi mujer humillaba a mi padre. Me avergüenzo del hombre en que me convertí. El respeto que Laura había destruido sistemáticamente se reconstruía en tiempo real. Mientras conducía a casa por las calles tranquilas. Mi teléfono ya estaba sonando. La noticia se extendía más rápido de lo que esperaba. La primera llamada fue de Lucía. Abuelo Carlos, su voz de 8 años sonaba confundida pero esperanzada. Papá dice que vienes a mi partido de fútbol el sábado. ¿Es verdad? Sí. Cariño, dije, con la voz espesa de emoción. Allí estaré. La segunda llamada fue de Pablo. Abuelo. Papá dice que podemos volver a hacer pijamadas. ¿Podemos construir fuertes de almohadas? Podemos construir el más grande que hayas visto nunca. La tercera llamada fue de Juan Navarro. Don Carlos. Espero que esté satisfecho con el resultado de esta noche. Lo estoy. Juan. Gracias. ¿Se arrepiente de algo? ¿Del sacrificio que hizo? Pensé en eso mientras entraba en mi entrada vacía. No. Juan. No me arrepiento de haber salvado a alguien de la prisión. Me arrepiento de que no aprendiera nada de haber sido salvada. Laura Gómez había pasado 3 años dando por sentado mi sacrificio. Ahora pasaría el resto de su vida pagando ese error. El lunes por la mañana trajeron llamadas que no esperaba. La primera fue de Ricardo López. Don Carlos. Espero que perdone la llamada temprana. Quería contactar personalmente sobre anoche. Por supuesto. Ricardo. Señor.
He pasado el fin de semana revisando el expediente laboral y la cartera de clientes de Laura. La situación es compleja. Vamos a necesitar hacer una auditoría completa y, sinceramente, podemos enfrentar algunos desafíos legales de clientes que se sientan engañados. Entiendo. Don Carlos. También quería ofrecerle algo. Nuestra firma podría usar a alguien con su integridad y experiencia, consultoría a tiempo parcial. Relaciones con clientes. Manejo de asuntos financieros delicados. Alguien que entienda la importancia de la verdad en este negocio. Una oferta de trabajo. No la había visto venir. El sueldo sería competitivo y, francamente, después de lo que presencié anoche, creo que nuestros clientes se beneficiarían de trabajar con alguien de su carácter. La segunda llamada fue de Javier. Papá. ¿Puedes venir? Laura quiere hablar contigo. Tiene algo que darte. Cuando llegué a su casa, Laura me esperaba en el salón con una carpeta manila y lo que parecía un documento legal. Parecía que no había dormido en días. Carlos, dijo. Su voz quebrada. He estado pensando todo el fin de semana cómo arreglar esto. Esperé. Primero necesito que sepas que ahora lo entiendo. Entiendo lo que sacrificaste por mí. Por Javier. Por Lucía y Pablo. Abrió la carpeta y sacó un montón de papeles. Esto es un pagaré por 850.000 euros más intereses calculados a las tasas actuales. Sé que no puedo devolverlo rápidamente. Pero lo devolveré. Puede llevarme 20 años. Pero te devolveré hasta el último céntimo. El documento estaba preparado profesionalmente. Legalmente vinculante con calendarios de pagos y cálculos de intereses. Laura, dije. No revelé la verdad para conseguir dinero de ti. Lo sé. Pero estoy revelando mi carácter ofreciéndolo ahora. Cuando debería haberlo ofrecido hace 3 años. Sacó otro documento. Esta es mi carta de renuncia a la empresa de Ricardo. Me dio a elegir entre renuncia o despido. Elegí renuncia. ¿Qué harás para trabajar? No lo sé todavía. Mi reputación en finanzas está destruida. Probablemente para siempre. Pero me lo merezco. Había algo diferente en su voz ahora. Algo que no había estado allí en 3 años. Humildad genuina. Carlos. Quiero pedirte algo. Y entenderé si dices que no. ¿Qué es? Quiero pedirte tu perdón. No porque lo merezca, sino porque necesito pedirlo. Miré a Laura Gómez. La mujer que me había llamado patético. Que había sugerido que pertenecía a una residencia de mayores. Que había pasado 3 años destruyendo sistemáticamente mi relación con mis nietos. Laura, dije. Te perdoné hace mucho tiempo. El perdón no es sobre lo que mereces. Es sobre lo que yo elijo llevar. Empezó a llorar otra vez. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran lágrimas de vergüenza ni de miedo profesional. Eran lágrimas de remordimiento genuino. Pero el perdón no significa que no haya consecuencias, continué. Y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Entiendo. De ahora en adelante. Si quieres una relación con esta familia, se construirá sobre la verdad, sobre tu pasado. Sobre tus finanzas. Sobre tu carácter. Sí. Señor. Y Javier, dije volviéndome hacia mi hijo. De ahora en adelante. Si alguien falta el respeto a tu padre, hablas inmediatamente. Sí. Papá. El sábado siguiente asistí al partido de fútbol de Lucía. Me senté en las gradas junto a Javier y animé a mi nieta mientras marcaba su primer gol de la temporada.
Después del partido corrió hacia mí con manchas de hierba en el uniforme y emoción en los ojos. Abuelo Carlos. ¿Viste mi gol? Lo vi. Karine, Estoy muy orgulloso de ti. Esa tarde Pablo vino a mi casa para nuestra primera pijamada en 3 años. Construimos un fuerte de almohadas en el salón y leímos cuentos hasta que se durmió contra mi hombro. El domingo por la mañana Javier llamó. Papá. Laura se ha mudado temporalmente a casa de sus padres en Sevilla. Estamos separados. No sé si podremos arreglarlo. Lo siento. hijo, Yo no, dijo Javier en voz baja. Por primera vez en 3 años siento que puedo respirar. Que puedo ser yo mismo otra vez. ¿y los niños? Pasarán fines de semana con ella. Pero, Papá. Quieren pasar más tiempo contigo. Eso es más que bien. Mirando hacia atrás. Me di cuenta de que la verdad no solo destruyó las mentiras de Laura. Reconstruyó algo más importante, mi relación con mi hijo y mis nietos. Laura Gómez había pasado 3 años dando por sentado mi sacrificio. Ahora yo recuperaba a mi familia. ¿y eso? Me di cuenta. Era la victoria más importante de todas. La justicia no es solo consecuencias para los culpables. A veces es restauración para los inocentes.